Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 29 de julio del año 2020. Vamos a los saludos. Vamos primero a Salto con el saludo a Cecilia Eguiluz. Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días a todos los compañeros y a la audiencia. Lindo Frío allí. por acá. Lindo y frío. Helado. ¿Y movimiento en las Lindo termas y helado. o poco? Sí, hay bastante movimiento. Bueno, al lado de lo que había, que era la nada, se movió bastante. Creo que había mucha gente con ganas de venir, por suerte. Bueno. Seguramente que nuestra invitación a través de la tertulia también dio resultado. Surtió efecto. Qué agrandada que estás. Bueno, seguimos. Soy de Salto. Vamos a Patricia González, que hace tiempo no participaba. Buen día, Patricia. Bueno, buenos días, qué bueno estar de vuelta, un gusto. Por acá de Montevideo, ¿no? Sí, en mi casa en Montevideo, sí. ¿Lidiando con las vacaciones de invierno? Lidiando con la hija y las vacaciones de invierno después de la pandemia, bueno, han sido tiempos muy intensos, te diré. Bueno, sigo. Agustín Iturralde, que hoy aparece en miércoles, cuando últimamente lo teníamos los lunes. Buen día, Agustín. Buen día, Emiliano. Un gusto estar con estos nuevos compañeros. Y por último, Buen día. Oenir Sartú, conocido ya de tantas veces. ¿Cómo te va, Oenir? Muy bien, buenos días a todos. Bueno, vamos a los temas que tenemos para charlar. La Intendencia de Montevideo presentó este lunes un programa por el que la comuna generará 1.000 puestos de trabajo por 3 meses en mantenimiento y desinfección de espacios públicos que están destinados a personas que quedaron sin ingresos debido a la emergencia sanitaria. Este programa recibió varias críticas de dirigentes de la coalición multicolor que tildaron de demagógica y oportunista esta iniciativa que aparece a 2 meses de las elecciones departamentales. El intendente actual, Cristian Di Candi, hablando con Subrayado, se defendió de esos cuestionamientos. Que cualquier planteo, en realidad, que vaya en contra de tratar de ayudar a las familias en este momento, creo que es mezquino, muy poco solidario, y que lo que busca es, como decía, ayudar a que la gente tenga con qué comer. Digo, no es más que eso, es un plan social, no es de empleo, y son tareas extraordinarias que no corresponde de ninguna manera a la contratación. Un dato. El primer día de inscripción, unas 14.000 personas se anotaron a través de la página de la Intendencia de Montevideo. El plazo vence el 4 de agosto. Los puestos de trabajo serán definidos por sorteo teniendo en cuenta el criterio de paridad de género. Además, habrá cupos para personas trans, concretamente 2%, para personas con discapacidad 4%, para personas afro 8%. Agustín, empezamos contigo. Bueno, cómo no. Bueno, la verdad yo leyendo la noticia, la venía siguiendo y ahora me puse a leer un poquito más los detalles para comentarla acá. Me da sentimientos encontrados. Por un lado, me parece que es una propuesta bastante normal para lo que estamos acostumbrados que hagan las intendencias. Mucha gente ha dicho, bueno, esto más bien no es rol del gobierno departamental, debería ser del gobierno nacional. En este país las intendencias es muy normal que hagan este tipo de cosas. Claramente el ruido que se aparece, y creo que yo apostaría que es el único ruido que sin este elemento esto hubiera pasado casi desapercibido, es que esto aparece de la nada, sin que fuera un plan previo y a 2 meses de una elección departamental. Creo que claramente ese es el elemento que hace que haya tanto ruido y tanto barullo sobre la propuesta. Ahí hay una comparación, hay un plan que viene desarrollando la Intendencia de Maldonado hace muchos años que se llama los Jornales Solidarios, que se parece mucho a esto. Tiene algunas diferencias. Ahora estaba viendo que hay un nuevo llamado ahora para arrancar en junio, que son, también es un plan de empleo, 15 días al mes, una remuneración de 12.000 pesos, 500 puestos en todo el departamento de Maldonado, y bueno, lo que busca es dar un impulso al empleo a contra zafra. Como todos sabemos, en Maldonado, una cosa es el verano y otra cosa es el invierno. Bueno, los 6 meses peores del invierno, tratar de dar un impulso. Claro, eso es un plan que está establecido, que se hace todos los años, que tiene presupuesto previsto y que no tiene ningún grado de sorpresa. Creo que acá el ruido que surge es por ahí, es por el tema de, bueno, esto que nadie lo vio venir, que no era plan, el desempleo ya era alto hace 2 meses, en febrero fue más de 10% el desempleo, ¿por qué cae ahora? Y bueno, ahí aparecen las suspicacias. No me parece dramático el tema para nada, pero entiendo que se presta este tipo de suspicacias. Patricia, tú has estado vinculada a los temas de la Intendencia de Montevideo, entonces, ¿qué decís?
No, a mí me parece que esto es parte de la historia de la Intendencia, ¿no? O sea, hubo un montón de proyectos en el periodo de la crisis 2001-2002, de hecho a mí después me tocó coordinar el barrido otoñal, que era el histórico barrido inclusivo, que era un programa para mujeres, pero había más de un programa, no solo en el área de limpieza, sino bueno, en esto de mantenimiento de espacios públicos que tenían este objetivo. No es un programa laboral, es un programa social. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre eso? Bueno, vos agarrás, es gente que no tiene ingresos, ningún ingreso. Y creo que ahí como, a ver, prefiero que te tilden de demagogo por hacer esto, porque lo otro decir es que la Intendencia ya tiene programas que sostiene, que son de reincorporación de las personas al mercado laboral. Y Uruguay trabaja en el gobierno nacional, que por lo que tengo entendido para el gobierno nacional va a ser uno de los programas emblema en los que están trabajando, es un tipo de programa igual a este. ¿Por qué sale en este momento? Porque estamos en el medio de la crisis. Entonces, sí, claramente hay un montón de gente que no tiene ingresos. Y hay algo que me parece no menor en términos de, digo para poder dimensionar, ¿no? En términos de la alimentación de los gurises. Cómo comen y dónde comen los chiquilines. Entonces tenés chiquilines que comen en la escuela, pero los chiquilines del liceo no fácilmente comen. Entonces estamos hablando de gente que no tiene ingresos y que lo que estás garantizando con un ingreso mínimo son las condiciones mínimas. O sea, ni siquiera es un trabajo con el que uno se pueda mantener, que eso también lo escuché, claramente no lo es. Son condiciones mínimas para la supervivencia. Agustín ponía énfasis en el momento, en plena campaña electoral, a 2 meses de las elecciones justamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que la pandemia es en plena campaña electoral, eso es lo otro. Estamos en el medio de una pandemia y hay gente que perdió sus puestos de trabajo. O sea, hay una pérdida de puestos de trabajo, hay gente que está en el horno y todo esto complejizó la vida de muchas personas. La gente que estaba en el borde está un poco peor. Entonces, creo que sí, claro, estamos en el medio de las elecciones, también estamos en el medio de una pandemia. Entonces, no nos olvidemos que estamos compitiendo por las elecciones, pero que mientras tanto, en el hoy, hay gente que la pasa mal y me parece que ante eso tendríamos que tener unanimidad que todos los programas del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, esto que decía también Agustín en el gobierno departamental de Maldonado, perfecto, todos los programas que vayan en el sentido de que la gente esté un poco mejor, me parece que tendríamos que estar de acuerdo. ¿Y en Salto? ¿Cuál es la experiencia en Salto, Cecilia? Bueno, las experiencias siempre son variadas en cuanto a las intendencias, eso yo comparto con lo que decía Agustín. Ahora, lo que sí creo que estamos en una situación que no es de normalidad, pero si fuese en una situación de normalidad, creo que el gran cuestionamiento que estaríamos haciendo acá es si esto fuese en la elección en mayo y 2 meses antes se ocurre hacer una apertura a la incorporación de 1.000 personas por mes, la verdad que creo que se lo hubiese tildado mínimamente no de demagogia, sino de clientelismo. Creo que ese es el meollo de este tema, es cómo se visualiza esta acción. En cuanto a si esta acción tenía o no competencias la Intendencia, bueno, el derecho departamental y las competencias departamentales son muy amplias. Claramente no tienen que ver específicamente con lo que son los planes sociales, porque para eso hay otros organismos. Y yo lo entiendo a veces a ese rol de una intendencia al interior, donde a veces son muy menguados los recursos de los organismos nacionales que tienen que cumplir con la competencia. Pero a veces en Montevideo no, porque está esto mismo, y yo sacaba un poco de cuenta, ¿no? Estamos hablando de unos $670.000 en total, en todo el plan, este famoso plan social, que habría que sería para entregarle a estas personas, unos $220.000 por mes, que para la Intendencia no es absolutamente nada, pero lo que sí importa es el modo como se hace, el momento como se hace, que me parece que no es el adecuado, de ninguna manera es el adecuado, y creo que si la forma de colaborar con la pandemia podía haber sido por otras vías, este mismo dinero se podía haber volcado con condiciones de la Intendencia, por ejemplo el MIDES, que hiciera una contratación en MIDES, se podrían haber hecho cualquier otro tipo de sistemas.
me van a decir la legalidad está cubierta porque se hace a través de ONG. Bueno, pero ¿cuánto se llevan también las ONG en esto? O sea, ¿cuánto estamos ayudando realmente a los que van a recibir 10.000 pesos por mes? ¿Y cuánto en definitiva van a llevar las ONG por todo esto? Porque estamos hablando de $660.000, al menos es el cálculo que yo saqué. Tú has estado en la gestión municipal, ¿no? Tú has sido secretaria general de la Intendencia. ¿Cómo manejaron este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas? No, el tema de los manejos de las intendencias, primero que nada, las intendencias todas saben que un año antes de las elecciones por ninguna vía se puede contratar gente. Eso lo sabemos todos. Yo creo que acá se buscó el tema de las ONG, entonces eso queda fuera de discusión, pero nos hace ruido a todos, ¿no? Estamos a 2 meses de las elecciones. Si es un plan social, se puede aplicar, se podía haber aplicado antes porque la pandemia empezó en marzo, o se puede también aplicar después, o se puede aplicar por otras vías. Yo creo que cada intendencia, la pregunta era, ¿cómo habían hecho ustedes en la gestión Coutinho, concretamente, con este tipo de asuntos? No tuvimos crisis de emergencia de este tipo, por suerte. La operación que siempre se hace, y que es similar a la de Montevideo, es la operación de la recolección de hojas de invierno, que generalmente además se hace con la misma característica, que tiene más bien un perfil de género. Pero si no, normalmente no se usa ese tipo de sistemas y tampoco a través de ONG. ¿Ovenir? ¿Cómo has seguido esta noticia? Sí. Yo creo que estos son esos casos que todo el mundo tiene razón. Es decir, es verdad que hay una situación de crisis económica y laboral causada por la pandemia, una pandemia que es básicamente una declaración política, más que un fenómeno real, de sanitario real en el Uruguay. Pero bueno, el hecho está, la crisis económica está, lo que dicen eso el intendente es cierto. Creo que también es cierto que hay una intención clientelística, es decir, es obvio que la contratación de 1.000 puestos de trabajo genera una movida de apoyo o de simpatía hacia el gobierno municipal actual. Es clarísimo que cayendo esto en el medio de una campaña electoral, bueno, evidentemente sí hay un factor de clientelismo que juega. La política tiene eso, ¿no? Es decir, es uno de los componentes de la política. El clientelismo sabemos que es un factor que existe. Hay cosas que sí que molesta. Es decir, ADEON, por ejemplo, sostiene que había gente seleccionada por un llamado previo que no fue distribuida, no se les asignó trabajo, lo cual parece medio absurdo que si tienen gente ya seleccionada para algún tipo de puesto, se haga un nuevo llamado al mismo tiempo. Y la otra cosa, que lo decía, creo que era Cecilia, ¿no? Que esta distribución, en definitiva, esta distribución de dinero se hace a través de ONGs. Entonces, al fenómeno clientelístico se le suma el fenómeno de que hay una cantidad de intermediarios, es decir, o de empresas o de ONGs intermediarias que tienen un costo. Debería transparentarse eso, ¿no? Yo personalmente soy bastante enemigo de ese régimen de tercerización con el que se han hecho casi todas las... con el cual se ha generalizado este tipo de contratos laborales, no solo en la Intendencia, en varios organismos públicos. Y después se dan cosas paradójicas, ¿no? Por ejemplo, que las normas que se han creado de discriminación positiva lleven a que en un momento donde lo que interesa es resolver situaciones de crisis social y alimentaria, las cuotas vayan en función de la raza o en función de la orientación sexual, o incluso hay una cosa que es absurda, ¿no? Es decir, no puede ingresar a ese régimen nadie que tenga otro ingreso, pero si es discapacitado sí puede cobrar renta por la discapacidad y a la vez postularse a esto. Entonces parece una situación un poco absurda. Si el criterio es privilegiar a quien no tiene ningún ingreso, no debería ser así. Después, bueno, están las cosas que tienen que ver con el sorteo, ¿no? Porque acá no tallan factores como tener niños a cargo, es decir, en fin, es decir, hay una serie de cosas que
llevan a pensar que el factor clientelístico pesa más que la intención de ayudar directamente a los sectores más perjudicados. Pero son las reglas de juego de la política, porque también es cierto lo que dice Di Candia. Bueno, a ver, uno no va a decir la intendencia que no dé un ingreso de 10.000 pesos por mes a sectores muy carenciados. Parece lógico que sí. Tal vez deberían pulirse algunos aspectos que la hacen arbitraria y más clientelística de lo necesario. Mientras hablaba Buenir, sobre todo mientras hablaba ahora al final de las cuotas establecidas dentro de este llamado, Patricia hacía gestos, ¿no? De disconformidad. No, y ya sabe que tenemos unas enormes diferencias con esto, pero me parece terrible porque acá hay aspectos que son científicos, o sea, es estudiar nada más. Y perdón que lo diga así, pero en materia, por ejemplo, de equidad racial, las personas afro son más pobres en este país. Si uno analiza todo desde la negritud, las negritudes son más pobres. Hay más personas afro en los asentamientos que personas no afro. Las personas con discapacidad son más pobres. Las personas trans son más pobres. Es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el sistema está enganchado de esa manera, entonces hay gente que tiene menos condiciones de acceso a condiciones de vida decentes. Estimada, ¿no? Tú tenés un problema lógico. No se trata de estudiar, se trata de usar lógica. Vos no podés afirmar de ninguna manera que los discapacitados son más pobres, porque hay discapacitados riquísimos. ¿Ah? Es decir, sí, de la misma manera que yo conozco y hacía humo, eso. No, pero entonces haces una afirmación que es falsa. Tú podrás decir que hay un porcentaje grande de discapacitados que son pobres, sí, perfecto. Pero entonces hay que atender a la situación de pobreza, no a la discapacidad. Bueno, medir en función de la pobreza, no de la discapacidad. El otro cuestionamiento que hacía venir recién, Patricia, iba por el lado de las ONG, la intermediación, sí, el papel. ¿Qué decís de eso? Me parece una falta de respeto enorme al saber hacer de un montón de gente. Yo he trabajado en ONGs, hay un montón de gente dedicada al laburo de las ONGs y en realidad hay una expertise concreta en trabajar con determinadas poblaciones y en tratar de que la gente encuentre sus propios proyectos de vida. O sea, yo trabajé en la Intendencia de Montevideo y nosotros contratamos con un montón de organizaciones sociales que la verdad le salvan la vida a las mujeres todos los días en los territorios. Las personas que están ahí poniendo la cara son gente de organizaciones sociales. Digo que hay que respetar el trabajo de los otros, ¿no? Es muy fácil decir, el tipo de contratación no está bien, pero ¿cómo lo harían? Entonces, hay que tener... yo creo que hay que respetar... Los clichés hay una afirmación... Patricia, hay una afirmación genérica. Yo también estoy hablando. Hay que respetar a los demás. Perdón. Yo te estoy diciendo, yo di mi opinión... Oí la tuya, di mi opinión. Salís a calificar cosas que está cerrada. Primero, a ver, por ejemplo, con tu lógica, estás insinuando que la intendencia es inepta para administrar gente que haga, porque la tarea que van a hacer, vamos a entender, no es salvar vida de nadie, es hacer mantenimiento y sanitización de espacios públicos. No se trata de tratar con... señor. Esa es la función. Yo entiendo que la intendencia tiene personal especializado en dirigir ese tipo de tareas. Por algo tiene una dirección de limpieza y de barrido y no sé qué. Entonces, esa afirmación de que es indispensable traer ONGs externas para gestionar eso equivale a decir que los funcionarios de la intendencia son ineptos para administrar esa tarea. Entendido tu planteo, Bonir. Déjame que estés de buen humor. Lo que pasa es que es de humanidad Bonir, déjame escuchar ahora. Contengo la risa. Bueno, vamos a escuchar ahora a Patricia respondiendo sobre esto último que decías de las ONG y después damos paso a los otros tertulianos. Pero bien, Patricia. Gracias, Emiliano. Me parece, esto de las organizaciones me parece que yo estoy para dar la discusión de fondo, creo que es una discusión súper interesante de cómo el Estado contrata con las organizaciones y cómo de alguna manera se reconoce un saber hacer y si eso hay que incorporarlo en las filas del Estado o no. Yo creo que ahí hay un debate que tampoco es que yo crea que la izquierda lo haya hecho de la mejor manera posible. No hay mucho debate, estamos dos veces por la misma tarea. Onir, estamos escuchando a Patricia. Sí. Eso, me parece que ahí a esa discusión yo sumo que estaría bueno discutir. Lo que digo es, las ONGs tienen un saber hacer, tienen una expertise, ¿no? De trabajo, de inclusión y de incorporación de la gente al mercado de trabajo, de encontrar mejores estrategias, que todos saben que hay una
un equipo de personas profesionales que trabajan ahí y que tiene que ver más con un tirarle una mano a la gente que está en el horno para pensar estrategias de cómo sobrevivir. Entonces, digo porque está bueno reconocer ese saber hacer. Si después queremos discutir si ese saber hacer tiene que ser parte del Estado, bueno, porque después te dicen, bueno, pero no tiene que haber más funcionarios públicos en el Estado porque ya hay un montón de funcionarios. Entonces, repensemos dónde se sitúa el saber hacer y cómo se contrata ese saber hacer. A eso sí estoy en discusión. Vamos a los otros integrantes de la mesa. Para Agustín, también hay, en este caso, preguntas de los oyentes. ¿Por qué en lugar de criticar el gobierno central no contrata otras 1000 personas? Lo que importa es la necesidad de la gente, dice Gabriel, y hay otros mensajes por ese lado. Está bien, creo que yo justo quería hacer una referencia al vínculo entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, que siento que es uno de los grandes temas que está sobrevolando y que no damos cuenta de lo presente que está en este tema. A ver, ¿a qué te referís? Desde que arrancó la pandemia, la Intendencia de Montevideo, en particular el Intendente Icandia, tomó en varias oportunidades un rol de, no quiero decir confrontación, pero sí cierta polarización con el gobierno nacional en materia de gestión de la pandemia. Recordemos cuando en un momento apareció el intendente con la universidad y con el sindicato médico anunciando unos test aleatorios en los asentamientos, que nunca más se supo nada de eso, en qué quedó. Y creo que esta política, que una cosa que no dijimos, son 1000 puestos de trabajo. Para una ciudad como Montevideo, todo es importante para que lo recibe, ¿no? Eso está fuera de discusión. Pero en términos agregados, a ver, la política esta que yo asemejo en Maldonado, pero creo que está mucho mejor elaborada y desarrollada en Maldonado, dispone 500 puestos de trabajo para Maldonado, que es bastante, muchísimo menos de la mitad que Montevideo. Y corono esto con una afirmación que encontré el otro día en redes sociales sobre el programa de gobierno departamental del Frente Amplio, que para mí tiene dos cosas bastante preocupantes. Una es el lenguaje medio sesentista, pero dos, la lógica que el nuevo gobierno departamental, su principal rol, o uno de sus principales roles, va a ser confrontar con el gobierno nacional. En las primeras páginas, el programa de gobierno dice: el centro para el Frente Amplio son los montevideanos y las montevideanas, y este tiempo nos impone el desafío de enfrentar desde la IM los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes. Dejando al margen todo el tema del lenguaje sesentista, la lógica que lo que el próximo gobierno departamental va a tener que confrontar con el gobierno nacional es muy lejos de poner en el centro la ciudad, las personas, los ciudadanos, sus problemas. El gobierno de la ciudad de Montevideo, del departamento de Montevideo, tiene que cooperar con el gobierno nacional en todo lo que pueda. Y creo que en estos meses finales de la administración saliente de Cristian Di Candia, lo que ha estado más en la mesa es lo otro, es la polarización, es tratar de confrontar, es tratar de ser un refugio frente a la derrota nacional. Patricia te escucha y está como para contestarte, parece, porque se sonreía. No me quiero meter, pero me parece que son niveles de gobiernos distintos, ¿verdad? Electos distintos, la gente vota cosas distintas, entonces cada nivel de gobierno tiene su propia autonomía, su ideología, que es lo que la gente vota. Sí, no entiendo a dónde va eso, Patricia, perdón. Claro, que vos decís, tiene que colaborar el gobierno nacional con el departamental. Bueno, por algo son elecciones separadas. Uno puede votar a un partido en una nacional y a otro partido en la departamental. Entonces eso quiere decir que los gobiernos tienen su propia idea y la gente vota eso. La gente cuando vota a la izquierda, vota ideas de izquierda. Si no, votaría a la derecha, que está bien. Y la derecha es la derecha, bien. Pero una cosa no quita la otra. Lo que yo estoy diciendo es que en la izquierda, la gente elija a la izquierda para administrar el departamento, no significa que elija a la izquierda para confrontar con el gobierno nacional. La elige para que le ponga las ideas de izquierda que les parezca, pero la cooperación, no quiero ponerme a citar ejemplos de casos de cooperación de distintos partidos a nivel nacional y departamental, bien, que es como debe ser. La lógica de qué es lo que está sobrevolando, ¿no? Nosotros tenemos que desde Montevideo hacer la resistencia y bueno, muchos que vieron mucha murga en febrero. Si metes una ley de 400 artículos al arranque que cambia todo el sistema de protección, es impensada que a la izquierda no le parezca mal, ¿viste? Muy difícil discutir, Patricia, mezclamos todo con todo. Pero... disculpame. Bueno, vamos a darle la palabra a Cecilia, que también está en la mesa, allá lejos. Bueno, se puso muy interesante el tema. Se puso picadito.
muy picado, pero en varias cuestiones. Primero, a ver, pertenecemos a un Estado de Derecho, tenemos un organigrama, tenemos estructuras, tenemos no solo niveles de gobierno, sino tenemos un montón de cosas que no podemos desconocer. Yo creo que está claro que eso es así. Y quiero apuntar en esto a esa confrontación que sí entiendo quiere hacer Montevideo respecto a las medidas nacionales, y lo hizo cuando abrió la peatonal en plena pandemia, cuando se pedía que esas medidas no se hicieran. Pero creo que eso tiene que ver con los conductores de las medidas y no con cada una de las personas que votan, que a veces no es eso lo que quieren. Yo creo que la pandemia ha sido un elemento que fue mucho más grande que todos nosotros mismos y que nuestras ideologías. Por lo tanto, percibo lo mismo en cuanto a la confrontación, y me parece que es un error. En cuanto a las competencias, también es un error tomar competencias que corresponden a otros organismos. Y lo que yo decía en diferenciar, que a veces las intendencias del interior tienen que hacerlo, porque es lo que se denomina para los que hemos estado en los gobiernos departamentales el gasto social, que a veces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo porque no existen infraestructuras en los departamentos del nivel que sí existe en Montevideo para que el gobierno central, que es el que tiene las competencias primarias en eso, no pueda hacerse cargo. No existen, a esta altura tampoco existen, Cecilia. El MIDES, por ejemplo, ha desplegado una estructura nacional. Claro, pero en MIDES, para que tengas una idea, no tiene, por ejemplo, en Salto recién ahora pudo abrir algunos refugios. No tuvo en estos últimos años, te diría, en estos últimos 10 años, un merendero abierto en el departamento de Salto. Acá la gente iba a comer porque abrían las iglesias y las organizaciones sociales. Eso es así, por más de que cueste creerse. No había en Salto un hogar para mujeres víctimas de violencia, no había un hogar para personas en situación de calle en el frío, porque no lo tienen MIDES. El MIDES no tiene infraestructura, y estoy hablando por Salto porque conozco. Y lo estoy hablando con la objetividad que tiene el haber también, a través de muchas organizaciones sociales y los gobiernos departamentales, siempre estar pidiendo que las cosas puedan bajarse a territorio, pero no solamente en una oficina, sino en respuestas reales, ¿no? Que tiene que ver con la eficiencia que tiene que tener el Estado en la responsabilidad que le caben en determinadas cosas. Volviendo al tema de Montevideo, yo creo que es un caso de clientelismo. Por más que lo quieran dibujar, y entiendo que se necesita solucionar la situación, que no es solucionar tampoco, en realidad sería paliar la situación de muchas personas durante este tiempo, pero no me parece que es el mecanismo. Me parece que esto se mete en una elección, termina siendo clientelista, termina sí abonando un montón de intermediarios, por más de que podemos pensar que las ONG son lo más experiente de este mundo, o no. Hoy podemos tener visiones antagónicas en eso, pero lo que es real es que las ONG van a cobrar, que los técnicos van a cobrar, y que alguien va a intermediar en ese trabajo, y seguramente un técnico cobra más de 10.000 pesos por mes para hacer esa actividad, que es lo que justamente motiva, porque esto es lo importante, no solamente la formalidad, sino que motiva la decisión de poner estos 1.000 puestos de trabajo. La motivación es darle a algunas personas 10.000 pesos por mes. Bueno, yo digo, ojo con lo que también se está gastando en la intermediación. Y también, vuelvo a decir lo mismo, hay organismos que tienen la competencia directa. El mismo aporte de los $600.000 en 3 meses lo puede hacer la Intendencia, y solicitar que se trabaje de determinada manera desde organismos que ya están instituidos sin generar otro gasto, y asegurando que sí el dinero vaya direccionado. Ya volvemos, ya seguimos. Hay otros temas en la agenda de la tertulia de hoy.